Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a analizar, y además analizar con fuentes absolutamente serias y sólidas, no con ese repertorio que envían a las furcias mediáticas todos los días, cuando se planeó el ataque de Israel contra Irán. Y miren ustedes qué sorpresa tan grande. Esto se planeó hace casi 2 décadas, y además se planeó para derribar al gobierno de Irán a sabiendas de que el gobierno de Irán no solo es que no tenía armamento nuclear, sino que además no tenía la menor intención de atacar ni a Israel ni a los Estados Unidos. Y en ese documento verdaderamente interesante al que hemos hecho referencia, lo que podemos contemplar es cómo estaba decidido atacar Irán. Estaba decidido además que se hiciera de varias maneras. Si podían derribar al régimen, incluso utilizando a terroristas islámicos, como en Libia, como en Siria, como en tantos sitios, se derribaba así al régimen. Pero que no conseguían derribar al régimen iraní, porque esos terroristas islámicos no iban a tener la fuerza suficiente, pues entonces se organizaba todo un teatrillo en el que el primer acto estaba dedicado a que Estados Unidos fingiera que negociaba con Irán cómo iba a desarrollar la energía nuclear, y en un momento determinado los enviados americanos lanzaban las patas por alto, se marchaban de la mesa de negociación y empezaban a contar que le habían ofrecido un plan maravilloso a Irán y que Irán lo había rechazado y por lo tanto Irán era culpable de lo que le pudiera suceder. Eso lo hemos vivido. Hemos tenido ya al propio Trump diciendo que le había ofrecido, un plan chachipiruli, magnífico, fetén a los iraníes y que los iraníes no habían aceptado el plan. Eso era mentira totalmente. Y de hecho, unas horas antes de que tuvieran que volver a reunirse iraníes y norteamericanos, Israel atacó Irán. Eso también estaba contemplado en este plan. Si efectivamente después del primer acto demostrar que los iraníes habían rechazado, un magnífico trato, lo que venía es dejárselo a Bibi. Es decir, Netanyahu iba a atacar a Irán, ya intentando justificarlo con el hecho de que los iraníes no habían aceptado un pacto. Mentira. Estados Unidos se retiraba unilateralmente de la mesa de negociación. ¿Y qué venía a continuación? Intentar mentir, engañar y enredar a la opinión pública. Lo que venía a continuación era decir que malos son los iraníes, que a Bibi no le queda más remedio que bombardearlos. Esto, como es una mentira del tamaño del Taj Mahal, y encima la Catedral de San Patricio y encima el Machu Picchu, es decir, es una mentira inmensa, por más que la prensa diga lo contrario, tenía que ir acompañado de una cadena de mentiras que echara la culpa a los iraníes a sabiendas de que los iraníes no tenían la menor intención de responder a las provocaciones y además no querían la guerra con nadie. ¿Cuál era el punto débil? Pues que los iraníes no respondieran, que efectivamente Israel los atacara y que en vez de responder se quedaran sin responder, y a ver cómo convencemos a la opinión pública internacional de que esta gente es un peligro cuando le has dado un par de bofetones y se han quedado ahí calladitos porque no quieren guerra. Pues eso, el informe decía, ese es nuestro gran peligro y existe el riesgo, porque ha pasado en otras ocasiones, de que Irán se trague la bofetada y entonces anda a ver cómo justificamos que Bibi está machacando Irán desde el aire. ¿Qué pasa? Pues que en este caso el ataque israelí ha sido tan absolutamente criminal y contrario al derecho internacional que Irán ha respondido.
Y claro, ya aquí tenemos la excusa perfecta. En medio de esa situación, la gran pregunta es ¿quién manda? Es decir, aquí son las organizaciones sionistas las que mandan sobre Estados Unidos y conducen a una nación de más de 300 millones de habitantes hacia el final de su ciclo imperial. O por el contrario, es Estados Unidos quien puede mover a Bibi y dejarle todo a Bibi. O aquí hay un grupo de canallas en Israel y en Estados Unidos a los que no les importa un pimiento el derramamiento masivo de sangre y la muerte de inocentes, pero que se llevan de maravilla porque efectivamente sus planes verdaderamente criminales desde cualquier punto de vista lo pueden ejecutar en comandita. Bueno, pues esa es una pregunta que verdaderamente es para hacerse y que no tiene fácil respuesta. La otra gran pregunta tiene que ver con Donald Trump. Donald Trump ganó las elecciones, entre otras razones, y los que somos ciudadanos americanos lo sabemos de sobra, porque prometió que iba a ser el presidente de la paz y que iba a sacar a nuestra nación de una serie de fregados militares en que la había metido la administración Biden, empezando por la guerra de Ucrania. E inicialmente parecía que Donald Trump iba bien. Hubo un momento en que parecía que iba a acabar con la guerra de Ucrania y que podía acabar con Gaza y todo lo demás. Pero Donald Trump, en estos momentos, voluntaria o involuntariamente, sigue el papel de marioneta, de muñeco del complejo industrial militar y de los lobbies sionistas que hay en Estados Unidos. Guste o no guste verlo, quizá él mismo no se da cuenta de ello. Lo pueden haber enredado de tal manera que está tomando decisiones que no es las que habría tomado sin que lo enredara. O puede que acepte ese papel de marioneta de los lobbies armamentísticos y de los lobbies sionistas. Para el caso es lo mismo, porque eso es el final de MAGA. Y cualquiera, el Make America Great Again. Y cualquiera que ahora mismo siga las redes sociales en Estados Unidos sabe que muchos seguidores de Trump dicen que efectivamente no lo van a votar, no lo votarían de nuevo, no apoyan ya a esta administración por la sencilla razón de que dijo que iba a acabar con las guerras y supuestamente nos va a meter en una guerra contra Irán, que no es moco de pavo. Si lo de Irak no salió bien, derribaron a Saddam Hussein, pero para de contar, aquello es un cenagal después de décadas. Ustedes imagínense el caso de Irán, que es una potencia de 100 millones de habitantes. Hay que ser un imbécil o ser un canalla al que no le importa que fluya la sangre mientras fluya el dinero a sus arcas, como para ir a una guerra con Irán. Y claro, a Donald Trump ahora mismo, para mantener unidos a sus seguidores, lo único que le queda es la lucha contra la inmigración ilegal. Y ahí es donde le están dando batalla a algunos personajes del Partido Demócrata, como es el gobernador de California, Newsom, porque es el sitio donde pueden enfrentarse con él. No se van a enfrentar en la tarea de la paz. Los demócratas son todavía mucho más belicistas que el Partido Republicano, que lo es. Ahí tienen ustedes a Lindsey Graham, que por supuesto no va a mandar a un hijo ni a un nieto a combatir porque no los tiene y que no hay guerra a la que no se apunte. Es absolutamente una de las manifestaciones más acabadas de la hez moral que representa parte de la clase política en Estados Unidos. Es decir, si uno fuera a buscar alguno de los excrementos morales más claros, en primera fila estaría Lindsey Graham. Es un personaje que parece que se excita ante la posibilidad de que haya derramamiento de sangre. Es verdaderamente o es una persona de una degeneración moral absoluta que no se puede descartar, o es carne de psiquiatra, pero desgraciadamente es senador. Como todos los senadores, el 100% de los senadores de Estados Unidos ha recibido dinero del AIPAC, uno de los principales lobbies sionistas, en su caso además de los que más dinero ha recibido. Hablamos ya de cifras millonarias y por supuesto no le importan ni los israelíes ni los americanos, no digamos ya los iraníes, que pueden morir en un baño de sangre. Esa es la situación.
Bueno, pues aquí Trump se juega dejar un legado lamentable. El de haber sido, en vez de haber sido el presidente que votaron muchísimos, convertirse precisamente en una especie de Biden 2. No tan atontado como Biden, pero en esa situación, que es algo verdaderamente terrorífico. Y, por supuesto, perder tal cantidad de votos que recibió que en las elecciones de midterm se apoderen del legislativo los demócratas. No porque los republicanos cambien su voto hacia los demócratas, sino porque muchos republicanos no van a votar. Y esto haría que ya la segunda parte de lo que es el mandato de Trump pues acabara como el rosario de la aurora. Este es un panorama más que realista. Y sobre todo, recuerden ustedes, ni Israel está salvando la democracia, ni Israel está salvando la paz, ni Israel salva a Occidente del Islam, todo lo contrario, todo lo contrario. Ha ayudado a colocar a un terrorista islámico en Siria y catapulta a través de fundaciones suyas una inmigración islámica sobre Europa. Israel, esa imagen donde se ve un agua del Islam y una presa que pone Israel, es una de las mentiras más apestosas de la propaganda que ha habido en las últimas décadas. No hay nada que se enfrente más con la realidad que ese tipo de propaganda. Y bueno, pues sigamos en esa línea y que desde luego Dios se apiade de todos nosotros, porque desde luego si Netanyahu piensa que en un momento determinado no puede haber una respuesta ya en grado mayor de Irán, es que no sabe realmente con quién se juega los cuartos. De eso hablábamos en el editorial y tenemos ya que entrar en el boletín, que lo estamos dilatando mucho, y además entrar en el boletín, como siempre, con el segmento de España. Y entrar con otra carta de Sánchez. Yo no sé si al final alguien va a sacar una edición de las epístolas de Sánchez. La verdad es que como fuente histórica de este periodo de la historia de España merecería la pena que se hiciera, y lo decimos sin la menor ironía, pero bueno, ha mandado una carta a los militantes del Partido Socialista diciendo que la culpa de todo la tiene la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Parte de razón tiene, porque claro, si no fuera por la UCO no se habrían descubierto muchas tramas de corrupción que llegan a la misma familia del presidente Sánchez. Por supuesto, la culpa la tiene el Partido Popular y Vox. Bueno, pues no. O sea, realmente eso no es así ni tiene la menor relevancia. Y mientras tanto, pues Marlaska, que es el que decide dónde van las fuerzas del orden y en un momento determinado te disuelve totalmente una unidad que combatía el tráfico de drogas, precisamente en la zona donde hay más tráfico de drogas, pues ahora que la Guardia Civil ha solicitado que le entreguen más efectivos, porque claro, se han puesto a tirar aquí de cuentas bancarias relacionadas con la corrupción y son literalmente varios centenares, pues Marlaska no te concede los refuerzos que necesitas y a ver hasta dónde llegáis, pringados del tricornio. Es así de triste, pero es la auténtica realidad. O sea, no hay otra cosa. No va a dimitir. Por muy cercano que esté, no se va a rendir y va a agotar esta legislatura, pero vamos, 99 posibilidades contra una. De manera que todos esos que llevan años diciendo no llega el verano, no llega la Semana Santa, no llega la Navidad, como si por lo visto tuviera que dimitir en algún periodo de fiesta en España, que se den un baño de realismo porque Pedro Sánchez no va a dimitir. O sea, tendría que ser algo de una gravedad tremenda. Va a resistir y va a aguantar los 2 años que le quedan. Y además, él tiene la esperanza de que en las elecciones de dentro de 2 años gana. Y gana, entre otras cosas, por los centenares de miles de votos adicionales que son en parte jóvenes y en parte inmigrantes extranjeros. Y esa es la realidad. Y el que no la quiera ver, pues peor para él. No le digáis nadie que los Reyes Magos son los padres, porque entonces ya le puede dar una crisis nerviosa.
En fin, analizamos estas y otras noticias de relevancia con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola César, muy feliz tarde-noche para ti, para todos los oyentes, para el equipo, en esta tarde-noche de martes 17 de junio de 2025. El ambiente de fango que impregna todo en España, yo no sé ya cómo describirlo por culpa del Partido Socialista, por esa corrupción que llega a todos los niveles y que vamos conociendo cada día. Tantas decenas de novedades que no nos da tiempo a procesarla cuando ya estamos con un crimen nuevo entre las manos. Hoy nos vamos a centrar, después de esa comparecencia de Sánchez, en dos cosas. Por un lado, una carta que ha emitido hoy a los militantes del Partido Socialista. No se debió quedar del todo contento con su comparecencia ante la prensa, en la que echó la culpa de todos los problemas políticos del país a la UCO y a PP y Vox. Hoy hace lo mismo. Pedro Sánchez ha dado un paso más en su defensa, que tiene mucho de fantasía, por no decir todo, frente a la crisis por el caso Koldo. Y es que tras esa comparecencia del lunes que yo mencionaba, el presidente da un paso más, publica hoy otra carta a la militancia socialista en la que lanza duras acusaciones contra la Unidad Central Operativa, la famosa UCO de la Guardia Civil, a la que acusa de actuar como un instrumento de la derecha para intentar derribar, dice, a un gobierno legítimo. Esto a raíz del informe que vincula a Santos Cerdán, su antigua mano derecha, su antiguo número 3, con esa red de adjudicaciones irregulares de obra pública. Sánchez niega conocer de antemano el contenido del informe, lo que según él demuestra la independencia judicial en España, a diferencia de lo que él afirma ocurría en el pasado. Aún así, insiste Sánchez en que el gobierno no ha interferido en ninguna investigación judicial, cosa que es rotundamente falsa. En su carta, el presidente lamenta el daño causado por el caso, pero defiende que se trata de unas pocas manzanas podridas, dice literalmente, que no representan al conjunto del PSOE. Reitera su compromiso con la transparencia y asegura que durante su mandato se han endurecido las leyes contra la corrupción. Además, Sánchez lanza un reto directo al Partido Popular. Si quieren derribar al gobierno, dice que lo hagan mediante una moción de censura con una propuesta alternativa de país. Según Sánchez, la oposición solo busca destruir aliándose con fuerzas de ultraderecha, dice en referencia a Vox, mientras el PSOE sigue defendiendo valores democráticos. La verdad es que ayer dijo en rueda de prensa que después del verano se iba a ver quiénes eran los verdaderos delincuentes por sus investigaciones abiertas. Se refería a PP y Vox, y anoche Anticorrupción cerró la investigación por presunta financiación irregular contra Vox, que había partido del propio Partido Socialista. O sea que, en fin, en este caso ha actuado Sánchez como el gafe que es con los socialistas y como un talismán para Vox. También pide a su militancia que mantenga la perspectiva y no pierda de vista los temas fundamentales como sanidad, empleo, vivienda y pensiones, dice, y se dirige a ellos explicándoles los desafíos reales no se resuelven con titulares ni linchamientos, es lo que subraya, sino, dice, con políticas públicas justas y eficaces. Mientras tanto, en paralelo a esta ofensiva política, la situación en la UCO es tensa. La unidad especializada en delitos económicos ha solicitado un refuerzo de personal para afrontar el enorme volumen de información que genera el caso Koldo, que ya es el caso PSOE, incluidas las investigaciones a más de 500 cuentas bancarias investigadas por orden del Supremo y que estarían ligadas a esta trama. Sin embargo, el Ministerio del Interior, dependiente de Fernando Grande Marlaska y por lo tanto del propio Pedro Sánchez, ha rechazado esa petición de refuerzo. La UCO mantiene investigaciones abiertas, recordamos, que implican altos cargos como José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Parece ser que próximamente se van a conocer nuevos informes que afectarían a la presidenta socialista del Congreso, Francina Armengol, y al ministro Torres. Estamos pendientes de ver qué es lo que se desvela sobre ellos tras las últimas informaciones de Hacienda que ahora les contamos. Los agentes denuncian que están sufriendo una sobrecarga de trabajo y la falta de recursos para procesar toda la documentación obtenida en registros recientes. En definitiva, Pedro Sánchez se defiende atacando, no explica nada, no asume culpa ni responsabilidad de nada en el PSOE, mientras la investigación judicial sigue su curso y aumenta la presión institucional sobre su gobierno. Bueno, y la siguiente noticia es maravillosa.
En España, junto a esa banda de ladrones, como la define el Financial Times, que es la agencia tributaria, ya saben ustedes, la banda de los buscabonus, que son mucho más que los famosos 40 ladrones del cuento de Alí Baba, junto con eso existen una serie de mecanismos para seguir robando a la gente. Y además hacerlo de tal manera que se mantenga el tinglado inmenso de las 1001 corrupciones. No de las 1001 noches, pero sí de las 1001 corrupciones, que son bastantes más. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues es muy sencillo. Sobre usted caen los ladrones de la agencia tributaria, los buscabonos. Le organizan una paralela que, vamos, se parece a la verdad como un huevo a una castaña. Es más, en muchos casos, ellos saben que son mentira. ¿O me va a negar a mí un cierto alto cargo de Hacienda de la agencia tributaria que hace unos días reconoció a una víctima de la agencia tributaria que la ministra Montero había ordenado que se realizaran miles de inspecciones falsas, pero en las cuales las pobres víctimas, como lo que les piden son 600, 800, 900, 1.000 euros, prefieren dejarse robar o ir a pleito? ¿Me lo va a negar a mí ese alto cargo de la agencia tributaria? ¿Me lo va a negar a mí cuando yo he hablado con la persona a la que se lo reconoció? ¿Me lo va a negar? Aparte de ladrón, ¿va a ser un embustero? Pues esa es la realidad. Bueno, y cuando de pronto la persona es objeto de un robo, de los muchísimos que perpetra la agencia tributaria y que hace que pierda más del 60% de las causas que llegan a los tribunales, ¿qué pasa con la gente? Bueno, pues la gente inmediatamente, los que deciden recurren a un tribunal económico administrativo que es el TEAC. Pero el TEAC no es un tribunal independiente. Hombre, va a haber una justicia independiente en España y sobre todo frente a los abusos de la agencia tributaria. El TEAC depende de la agencia tributaria. O sea, imagínense ustedes que tienen un pleito con el vecino por una cuestión de límites de tierras. Entonces van ustedes al tribunal a que el tribunal decida por dónde pasa la limes, el límite de tierras. Y ese tribunal resulta que está formado por el vecino y sus parientes. Vamos, si esto no es un crimen, ya que venga Dios y lo vea. ¿Y quién es el presidente de ese TEAC? Bueno, pues hasta hace unas horas un señor que se llamaba José Antonio Marco San Juan, que se daba la circunstancia de que es el número 3 del Ministerio de Hacienda y que designó la ministra Montero. ¿Y qué ha pasado con este señor? Que ha dimitido. ¿Y por qué? Hombre, porque han empezado a salir que cobraba sobornos a cambio de favores a empresarios. Y en algún caso, pues hombre, para anular reclamaciones, el empresario le apoquinó 100.000 euros, que no está nada mal, que él se llevó al bolsillo y hasta ahí llegó la persecución de Hacienda. Y como este empresario ha aportado conversaciones y mensajes como pruebas, pues evidentemente este no ha tenido más remedio que dimitir. Como este caso, apuñaos dentro de la agencia tributaria. Bien es verdad que las víctimas de esos buscabonus corruptos hasta la médula, porque son la hez de la hez del funcionariado español, bien es verdad que esas víctimas ni han guardado los mensajes, ni se les ha ocurrido grabar a nadie, ni cosa parecida. A este le han pescado. Y evidentemente este tipo tendría que ir ahora a prisión por un periodo, pues el máximo que determine la ley, 30 años. Porque este señor se ha dedicado no solo a robar de manera descarada a los contribuyentes, sino que además, para terminarlo de arreglar, aprovechaba las operaciones de robo de esa banda de ladrones que son los buscabonus de la agencia tributaria para cobrar sobornos. Es verdaderamente ejemplar. Eso es España. Eso es la agencia tributaria.
Y ese es el sistema corrupto y oligárquico que le saca hasta los higadillos a los españoles y frente al cual enfrentarnos con ellos en los tribunales, muy poquitos hemos sido, muy poquitos. Luego ganaremos más del 60% de los casos. Quien ahora se dirige a ustedes, más de una treintena de resoluciones judiciales en las que ha hecho morder el polvo a esa casta repugnante de buscabonus. Pero la mayoría de la gente se calla, se deja robar. Y de pronto, pues la ministra Montero dice, a ver lo buscabonus, a ver, chiqui, empapeladme a esta gente. Y entonces llegan los buscabonus y mienten, cometen falsedad, prevarican, todo ello son delitos, pero claro, el pobre al que le cae la pedrada dice, pero es que por 800 euros, ¿cómo voy a ir yo a juicio? Por 800 euros. Me va a costar más el collar que el galgo y luego lo mismo vienen y me investigan más y me sacan más dinero. Bueno, pues así va el país. No te enfrentas con los ladrones, no se conforman. En España no se conforman los ladrones de la agencia tributaria. Siguen adelante. Y si no, que se lo digan a Shakira, que pensó que dejándose robar al inicio, luego iban a ser como en México, que te roban la primera vez y ya te dejan. No. Eso no es conocer a los ladrones de esa banda de ladrones, como dijo el Financial Times, que son los buscabonus de la agencia tributaria. Ven que te dejas robar, volverán el año que viene y al otro y al otro. Es así, no sirve darle más vueltas. Les decía, hablamos de Hacienda. José Antonio Marcos San Juan, presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, el TEAC, y número 3 de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dimitido tras una serie de reportajes publicados por el periódico español El Debate que destaparon sus presuntos casos de corrupción. Este órgano, que depende del Ministerio de Hacienda, se ha visto salpicado por graves acusaciones. El presidente habría recibido pagos en efectivo por parte de empresarios a los que luego beneficiaba en sus resoluciones fiscales, es decir, cuando estaban en peligro de que Hacienda les impusiera una multa o una sanción, este señor, a cambio de cerrar los procedimientos, les cobraba una mordida ilegal en dinero B en sobres. Uno de los testimonios más comprometedores contra él es el de un empresario que confiesa haber entregado más de 100.000 euros en sobres a Marcos San Juan. A cambio, el tribunal anuló importantes reclamaciones fiscales contra él y su empresa. Las entregas, según el empresario, se realizaban en un hotel frente al despacho oficial de San Juan, ubicado en la calle Panamá de Madrid. El empresario también ha aportado mensajes de WhatsApp como prueba de las exigencias económicas. Ante estas revelaciones, la ministra Montero ha pedido explicaciones al presidente del TEAC a través del secretario de Hacienda, Jesús Gascón. Como no pudo justificarse y tras meses de haber sido protegido por Gascón y la propia Montero, se le solicitó que abandonara su cargo. Finalmente, Marcos San Juan presentaba su dimisión, que ha sido formalizada ya este mismo martes por el Consejo de Ministros con el nombramiento de un sustituto. Va a ser José Ignacio Ruiz Toledano, inspector de Hacienda y vocal del mismo organismo, del propio TEAC. Las acusaciones no se limitaban a su etapa actual. Según El Debate, cuando Marcos San Juan presidía el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, también favoreció a empresas a cambio de dinero. Se citan casos concretos como la anulación de sanciones y reclamaciones millonarias en favor de compañías como Discoms Valladolid SL y Refinería Olmedo SA. El empresario denunciante afirmó que en varias ocasiones San Juan justificaba los pagos alegando que debían repartirse entre otros altos cargos del ministerio. A veces decía que el dinero era para terceros, aunque en otras ocasiones admitía que era para él. Las solicitudes aumentaban en épocas como las vacaciones. A pesar de que el empresario accedía a seguir pagando, mostraba su preocupación por los mensajes comprometedores que San Juan le enviaba, advirtiéndole del riesgo de ser vigilados. Con esta dimisión se cierra otro de los capítulos que ha puesto en entredicho la credibilidad del Ministerio de Hacienda y del TEAC y que ha generado un profundo malestar entre los funcionarios de carrera. Ahora la atención se centra en si se abrirá una investigación judicial para depurar responsabilidades más allá de su cese. Y de España y sus alegrías, pues nos vamos a Hispanoamérica, y nos vamos a Hispanoamérica con sus tristezas, porque ustedes saben que Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial en Colombia, fue objeto de un atentado
Inicialmente parecía que iba a salir adelante, pero lo cierto es que ahora mismo está en un estado extremadamente crítico, y eso después de una cirugía de urgencia por un sangrado intracerebral que no había manera de controlar y porque además tiene un edema cerebral persistente. La situación es verdaderamente grave. Recuerden ustedes que fue un muchacho de 15 años quien le pegó 3 tiros, que el muchacho está detenido, que hay una señora que se llama Catherine Martínez, que parece ser que es la que le dio la pistola, pero aquí de momento Uribe Turbay se queda con los 3 tiros y no sabemos sinceramente si va a conseguir sobrevivir. Esto es una vergüenza en cualquier país del mundo. No queremos cebarnos con Colombia, que es una república hermana a la que además yo le tengo un cariño muy entrañable. Pero esta es la situación. De Iberoamérica nos llegan malas noticias. El senador colombiano Miguel Uribe Turbay, miembro del partido opositor Centro Democrático y candidato a la presidencia de la República, se encuentra en estado extremadamente crítico de nuevo tras haber sido sometido a una nueva intervención neuroquirúrgica de urgencia. Así lo ha confirmado la Fundación Santa Fe de Bogotá, centro médico en el que permanece ingresado Uribe Turbay desde el ataque que sufrió recientemente. En un comunicado emitido a través de redes sociales, la Fundación informaba de que el senador fue intervenido debido a un sangrado intracerebral agudo, aunque en un primer momento los médicos habían informado de que Uribe se encontraba hemodinámicamente estable después de una primera operación. Su condición se agravó horas después ayer, obligando a una segunda cirugía de carácter urgente. Según el último parte médico, el paciente presenta un edema cerebral persistente y un sangrado intracerebral de difícil control, lo que complica seriamente su recuperación. El equipo médico ha calificado su situación como de la máxima gravedad, señalando que su evolución clínica es incierta y que continuará bajo monitoreo constante con pronóstico reservado. El estado de salud de Miguel Uribe es consecuencia directa de ese atentado armado días atrás. El senador recibía 3 disparos por parte de un sicario, un adolescente de 15 años, quien está detenido por las autoridades y se enfrenta a los cargos de intento de homicidio y tenencia ilegal de armas. La Fiscalía General de la Nación, ya les contábamos ayer, también ha imputado a una mujer, a Catherine Martínez, capturada el pasado fin de semana en la ciudad de Florencia, en el departamento de Caquetá, por su presunta participación como colaboradora en el ataque. Sería la persona que entregó el arma al sicario. El atentado ha causado una fuerte conmoción en el país. Uribe, conocido por su firme oposición al gobierno actual de Gustavo Petro y su intención de postularse a la presidencia, es una figura muy influyente dentro de la derecha colombiana. Diversos sectores políticos siguen expresando su preocupación y solidaridad mientras las autoridades siguen intentando esclarecer los móviles del ataque y sobre todo determinar si hubo otros instigadores o una red detrás del joven agresor. Y de Colombia nos vamos a Argentina, porque finalmente Cristina Kirchner ha dicho que se va a entregar voluntariamente a los tribunales y el próximo miércoles 18 de junio, Dios mediante, tras la confirmación de su condena por corrupción, pues ahí aparecerá. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó una sentencia de 6 años de prisión y de inhabilitación política perpetua por uno de los muchos casos con evidente e innegable corrupción en obras públicas, en este caso en Santa Cruz. Cristina Fernández va a solicitar que esa condena la cumpla en su domicilio. Se lo van a conceder, es decir, parece verdaderamente impensable que no pueda cumplir esa condena en su domicilio y tiene al mismo tiempo la posibilidad de que en un momento determinado le adelanten el fin de la condena. ¿Qué sucede? Hombre, pues que Cristina, que realmente como política en el sentido de hacer cosas buenas para el conjunto del país, pues ha sido una auténtica calamidad a la hora de enriquecer a determinadas oligarquías y de arrojar migajas sobre paniaguados, la verdad es que lo hizo muy bien, pues está aprovechando la situación para decir esto lo hago yo porque soy honrada, a diferencia de la derecha que se larga y no la juzgan. Bueno, el que se lo quiera creer, pues que se lo crea, y ya lo saben, el que no se lo quiera creer, que reviente, claro está.
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha comunicado que el próximo miércoles 18 de junio, o sea mañana, se presentará voluntariamente ante los tribunales de su país para quedar formalmente detenida en cumplimiento de la condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos ratificada recientemente por la Corte Suprema de Justicia en la conocida causa Vialidad. La sentencia se refiere a la implicación de Cristina Kirchner en delitos de corrupción relacionados con la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz durante su gestión como jefa de Estado. En un mensaje que difundió ella misma a través de su cuenta en la red social X, Fernández recalcaba que su decisión de entregarse responde a su voluntad de estar a derecho y ha enfatizado, como siempre lo ha hecho. En su publicación, la exmandataria también lanzaba un mensaje político marcando distancia con el gobierno actual. Decía: no somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y cuando vuelve consigue que el partido judicial lo proteja y además lo sobresea. Se refería a casos de líderes opositores que, según ella, han sido beneficiados por el sistema judicial. No obstante, Cristina Fernández de Kirchner ha anticipado que va a solicitar que su reclusión se sustituya por un arresto domiciliario, alegando que no se trata de un beneficio personal, sino de una medida necesaria por razones de seguridad. En ese sentido, recordaba que como expresidenta de la Nación tiene derecho a una custodia vitalicia obligatoria dispuesta por ley a la que no puede renunciar, lo que haría inviable una reclusión convencional. La decisión de Cristina Fernández de comparecer voluntariamente marca un nuevo capítulo en una de las causas judiciales más significativas de la historia reciente de Argentina. Su figura siempre ha sido polémica por la corrupción que siempre la ha rodeado a ella y previamente a su marido, el fallecido Néstor Kirchner, y vuelve a situarla en el centro del debate nacional mientras se espera una resolución sobre su solicitud de arresto domiciliario. Y nos vamos de Hispanoamérica a la información internacional, en la que tenemos que comenzar con Estados Unidos, porque ya saben ustedes que Donald Trump estaba en el G7, de pronto dice que se tiene que marchar porque hay una crisis entre Israel e Irán, si no se lo veía venir malo. Y si lo sabía y está contando milongas sobre que los iraníes no han aceptado el pacto, peor todavía, porque entonces Trump ya es que se ha rendido absolutamente al mal con armas y bagajes, pero además todo esto va acompañado de una tensión entre el Canadá y los Estados Unidos, porque Donald Trump decidió que iba a elevar al 50% los aranceles al acero y al aluminio y también a los vehículos de importación, sobre todo de Canadá y México. Cosa que, hombre, a Canadá y a México le pueden hacer bastante daño, pero no digamos ya las compañías americanas que han puesto filiales en Canadá y México y que no tienen maldita la gana de perder ese dinero porque Donald Trump se dedica a poner aranceles. No ha llegado a un acuerdo Trump con Carney, que es el premier canadiense, y ya ha salido Carney diciendo que, bueno, que si no se llega a un acuerdo, pues él también va a subir los aranceles, y punto final. Finalmente Trump pues ha templado gaitas y ha salido diciendo que, hombre, que se puede negociar y que además Carney es un personaje que puede llegar a hacer muchas cosas bien y todo lo demás. Vamos, la política de Carney, al menos en teoría, se da de bofetones con la de Donald Trump. Pero claro, Donald Trump ha decidido que pase lo que pase, no va a decir nada que parezca que nos está llevando, el ascua a su sardina. Bueno, pues la verdad es que no lo está haciendo. Y Donald Trump está en una dinámica política ahora, especialmente relacionada con Israel, pero no solo con Israel, que lo único que une al grupo MAGA es el hecho de la lucha contra la inmigración ilegal y masiva. Y está por ver si tú puedes mantener a millones de votantes solo con eso. Mientras que hay millones de votantes tuyos que están muy desilusionados porque no has acabado con la guerra de Ucrania, ni tampoco vas a impedir lo que está haciendo Israel con Irán. De hecho, las estadísticas que hay en estos momentos de lo que piensa la inmensa mayoría de los ciudadanos americanos, entre los que me incluyo, sobre la posibilidad de meter a Estados Unidos en una nueva guerra,
no es para andar haciendo tonterías. Cuestión aparte es si determinados lobbies, entre los que se encuentra, por cierto, el yerno de Donald Trump, mandan muchísimo más que la voluntad de los ciudadanos. Bueno, si es así, es así. Pero entonces no digamos que este sistema es una democracia. Este sistema es una oligarquía donde votamos cada cierto número de años y punto final. Pero votemos lo que votemos, nos da lo mismo. Miramos a Norteamérica. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han acordado fijar un plazo de 30 días para intentar cerrar un nuevo acuerdo comercial centrado especialmente en el asunto de los aranceles. El compromiso ha sido establecido este lunes durante un encuentro bilateral celebrado al margen de la cumbre del G7 que se está llevando a cabo en Kananaskis, Canadá. La oficina del primer ministro canadiense confirmaba en un comunicado que ambos líderes coincidieron en la urgencia de acelerar las negociaciones para resolver sus diferencias en materia de comercio internacional. Carney lo expresaba también en sus redes sociales, donde manifestaba su intención de continuar los esfuerzos en esta cumbre y durante las próximas semanas. Sin embargo, el desarrollo de las conversaciones quedó marcado por la salida anticipada de Trump del encuentro multilateral por la tensión creciente entre Israel e Irán. A pesar de ello, el presidente estadounidense se mostró optimista antes de regresar a Estados Unidos. Podemos resolver algo, dijo, aunque dejó claro que sigue siendo un amante de los aranceles. No obstante, Trump reconocía que Carney tiene una idea más compleja, pero muy buena, y añadía: creo que vamos a lograr mucho. En el fondo de la disputa está el reciente aumento de los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio importados, que Trump ha elevado al 50%. Ante esta medida, Carney ha advertido que Canadá respondería con represalias si no se alcanza un acuerdo dentro de ese plazo fijado de un mes. Además del sector metalúrgico, la política comercial estadounidense también afecta a los vehículos fabricados en el extranjero, que enfrentan nuevos gravámenes. Entre ellos se incluyen los procedentes de Canadá y México, dos países que mantienen con Estados Unidos un acuerdo de libre comercio que ahora está a prueba. En este nuevo intento de entendimiento hay de fondo un momento de gran tensión diplomática, pero también parece ser, según han dejado los dos presidentes, una necesidad mutua de cooperación. Y acabamos marchándonos a Hungría, donde un ultraizquierdista de 44 años ha sido detenido mientras planeaba el asesinato del primer ministro Orbán y de otras figuras públicas. El personaje en cuestión, que en fin se le acusa de asesinato en grado de planificación, es una persona a la que la han puesto en libertad, lo cual verdaderamente es una cosa para pensársela, para pensársela realmente. Bueno, pues ya lo saben ustedes, intentaron matar a Fico, que es el primer ministro de Eslovaquia. Ahora se ve que estaban intentando planificar el asesinato de Víctor Orbán y puede pasar cualquier cosa. Luego, con echarle la culpa a Franco, al cambio climático o a Putin, últimamente a los iraníes, solucionado. Y volviendo a Europa, un tribunal húngaro ha ordenado este lunes la detención provisional de un hombre de 44 años que está acusado de haber planeado un atentado contra el primer ministro Víctor Orbán y también contra otras figuras públicas. La medida ha sido dictada por el juez de instrucción del Tribunal de Distrito de Szektyár tras una solicitud de la Fiscalía del Condado de Tolna, que alegó la gravedad del delito y el alto riesgo de reincidencia. Según la investigación, el sospechoso habría publicado en redes sociales varios vídeos en los que manifestaba explícitamente su intención de asesinar al jefe del gobierno húngaro. Estos contenidos encendieron las alarmas de las autoridades, que activaron de inmediato una investigación por tentativa de homicidio. Durante el registro en su casa, los agentes habrían encontrado un objeto que, según un informe forense preliminar, podría haber sido usado para causar la muerte, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de un plan de asesinato en fase avanzada. El detenido fue interrogado por la Oficina Nacional
Nacional de Investigación bajo la acusación de preparación para cometer asesinato, un delito que está penado en Hungría con entre 1 y 5 años de prisión. Este caso ha ganado especial atención y relevancia debido al clima político que atraviesa Europa Central, especialmente tras el reciente atentado contra el primer ministro de Eslovaquia, contra Robert Fico, quien resultó gravemente herido hace unos meses. Ese hecho ha disparado las preocupaciones en la región sobre la seguridad de sus líderes, incluido el propio Orbán. En una reciente entrevista en la cadena checa XTV, el mandatario húngaro se mostraba inquieto por lo ocurrido en Eslovaquia y reflexionaba sobre su propia situación. Decía: rezamos por la recuperación de Robert, pero no puedo evitar preguntarme si detrás del atentado había un individuo aislado o una estructura organizada. Declaraba: si hay algo coordinado, todos los que defendemos la paz somos posibles objetivos, advertía ya en su momento. Orbán también criticaba la reacción de ciertos sectores izquierdistas tras el ataque a Fico, al considerar que algunos comentarios minimizaron o incluso celebraron el atentado. Decía entonces Orbán: el odio se difunde sin control en las redes sociales y eso debería preocuparnos tanto como el acto violento en sí. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Es todo por hoy, César. Muy feliz tarde-noche. Nos oímos mañana miércoles. Y ustedes no se nos vayan porque ya saben que el martes tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la economía. Ya se dibuja, se recorta sobre el horizonte la figura gallarda de don Lorenzo Ramírez, que ha sobrevivido a la dolencia que ayer lo tumbó en la cama. Por ahí viene, vamos, como machote, las cosas como son, y nos va a dar el consabido niquelado cotidiano a la economía mundial. Y después, en la segunda parte de ese programa doble y sesión continua dedicado a la economía, tendremos a don Roberto Centeno y la economía que se fue, que ese es el título de la sección, porque irse no se ha ido y lo que te rondaré morena. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.